Poco es difícil o fácil explicar el Frente Amplio del 2017 con todos estos acontecimientos que han venido sucediendo. Bueno, depende de cómo uno lo asuma. Desde luego que es difícil en la medida que el Frente Amplio ha atravesado en estos últimos tiempos, en estos últimos meses particularmente, por una etapa de turbulencia, de problemas que no se pueden desconocer. De todas maneras, sería fácil también decir de otra parte que el Frente Amplio hoy sigue siendo la única fuerza política capaz de seguir el rumbo de transformaciones que ha iniciado hace más de 12 años. O Ujú. sea que por eso digo, ¿no? Puede ser fácil o difícil. Fácil si ponemos en la mesa todos los logros, los resultados y los avances que efectivamente hubo en Uruguay en los últimos 12 años. Ujú. Difícil de explicar algunas actitudes, algunos comportamientos que están por fuera de la ética que nosotros como izquierdistas siempre defendimos. Pero bueno, aquí estamos para seguir trabajando, no solamente por el presente, sino también por un futuro que seguramente será más progresista que nunca. Ujú. Se lo decía porque un poco hacia la interna también, ¿no? De que hay cierta confusión o por lo menos manifiestan cierto sentido, como dice usted, ¿no? Por esto, lo que tiene que ver con la ética y algunas cosas que han sucedido que como que le ha sido un shock para la gente del frente. Es cierto, hay muchísimos militantes y muchísimos ciudadanos que han votado al Frente Amplio que están hoy de alguna manera desilusionados, decepcionados o por lo menos desmotivados viendo a algunos dirigentes, no todos, pero algunos dirigentes incluso endilgarse responsabilidades, culpas y algunos haciéndose un poco los distraídos y no asumiendo las responsabilidades como debe ser. Algunos acontecimientos recientes, como fue precisamente la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic, y otros casos que nosotros tenemos que generan cierta sospecha en materia de comportamientos éticos, si bien está actuando la justicia, obviamente, y nosotros no podemos establecer juicios a priori, de todas maneras, hubo errores y el Frente Amplio ha cometido muchos errores en estos últimos años y de alguna manera mi presencia aquí en Salto tiene que ver con eso, con la necesidad de intercambios y de diálogos en función de cómo vemos desde los distintos lugares y responsabilidades que tenemos cada uno esta situación y de qué manera es posible superar estos problemas que tiene hoy el Frente Amplio. Yo estoy convencido de que si el Frente Amplio asume una actitud autocrítica, que por cierto no lo ha tenido en los últimos tiempos, Ujú. si asume una actitud autocrítica y reconoce algunos errores gruesos, es capaz también de superarlos. Esa es la alternativa. De otra manera, seguirá administrando y no necesariamente profundizando los cambios, que es precisamente lo que la ciudadanía Ujú. quiere. Ujú. Y ya se le acercan también las próximas elecciones, donde seguramente también algunas de estas cosas que se vienen planteando, muchos se van a cuestionar también, ¿no? Por supuesto. En las elecciones obviamente se juega nuevamente otro periodo de gobierno y se coloca en tela de juicio lo hecho y lo no hecho también, y tanto lo negativo como lo positivo. Seguramente en algunas esferas pesa más lo negativo. Todas las sospechas sobre corrupción que yo quiero dejar una cosa bien clara. Hay algunos periodistas o algunos incluso dirigentes políticos que intentan asimilar la situación de Uruguay con nuestros países vecinos, en particular con Brasil. Y yo quiero decir tajantemente que no tiene nada que ver, que nuestro sistema político es muy sólido, es muy robusto, nuestra institucionalidad democrática no está en juego, como lo ha estado en algunos países de la región. Y si bien hay situaciones que realmente son complicadas y nos cuestionan, tanto a nivel nacional como departamental,
la mejor actitud, reitero, es ponerlas en cuestión, asumirlas como un error grave, importante, que afecta precisamente la legitimidad y la credibilidad del Frente Amplio, pero reitero, a la medida que asumamos que estos son errores que hay que subsanar sin duda alguna, entonces podemos postular 1, 2, 3, 4 candidatos para seguir en el proceso de cambio que realmente es esta la única fuerza política que es capaz de sustentar. ¿Cómo ve a los militantes? Por ejemplo, el del interior parece más pasivo o más comprensivo quizás de la situación, ¿no? Pero el de Montevideo que tiene todo ahí a mano, como que a veces se pone medio, no digo belicoso, pero sí como Impaciente. Yo impaciente. diría impaciente. Impaciente, sí. Yo justamente mi visita aquí en Salto tiene que ver con eso, con la intención de intercambiar, de tomar el pulso también del estado del espíritu de los militantes frente amplistas aquí en Salto también, y particularmente mis compañeros y compañeras de la agrupación humanista Armando Aguirre, con los cuales además me une años y años de luchas y militancias compartidas. Pero yo diría, sí, el militante montevideano es tal vez más impaciente, porque seguramente las problemáticas que tiene que enfrentar son también de otras características, pero yo diría en general, en el Uruguay en general, más allá de si es Montevideo, Salto, Paysandú, Artigas, los militantes del Frente Amplio, los votantes del Frente Amplio, esperan fuertes reacciones de la dirigencia en todos los niveles para rectificar rumbos. Y rectificar rumbos, reitero, significa asumir la autocrítica como una práctica que tiene que ser muy corriente, no tiene que ser excepcional. La autocrítica tiene que ser un elemento de la práctica política. Y del otro lado, aplicar los correctivos donde haya que aplicarlos. Y eso significa, si hay que llevar a juicio compañeros por mala conducta, habrá que hacerlo. Y si hay que rectificar políticas públicas que no están dando resultados, o al menos los resultados que nosotros aspiramos, también hay que rectificarlos. Puedo poner muchos ejemplos, pero sería realmente muy largo en esta ocasión. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.